El murmullo. ¿Cómo andan? Hoy estamos con Nando Cruz, que es periodista español, catalán, y hace unos meses publicó un libro que se llama Macrofestivales, que aborda de manera minuciosa el problema en el que se convirtió la industria de la música en vivo. Y bueno, Nando, ¿cómo estás? Gracias por la charla. Muy bien estoy. Bueno, que me llaméis de tan lejos. No, sí, de Argentina. Que justamente con eso quería arrancar. Estuve viendo que hiciste un montón de entrevistas, casi maratónicas, por la presentación del libro, y obviamente en Argentina es un tema que prende y que supongo que en varias partes del mundo también está prendiendo. Por eso quería arrancar un poco con la repercusión. Vos hiciste un hilo hace poco en Twitter y en X, bueno, se llama ahora, justamente marcando un poco la sorpresa que te había generado la repercusión, y justamente esa es la primera pregunta. ¿Te generó sorpresa o sabías que era un tema que en algún momento iba a explotar? Sabía, tenía la intuición, y de hecho quien la tuvo fue el editor que me encargó el libro, de que era un tema que podía ser interesante porque, claro, es que los macrofestivales es algo que consume muchísima gente y del que curiosamente solo se habla en positivo. Entonces, ya mientras escribía el libro y antes de publicarlo, yo ya notaba cuando hablaba con la gente y les entrevistaba, decían, está bien que se hable de esto, ya era hora, y pensaba, bueno, pues igual sí que estamos acertando. Y ahora, a estas alturas, ya 3 meses después o 4 de la publicación, estoy absolutamente convencido de que era imprescindible publicar un libro así. La sorpresa, digamos que es continua y me sigo disfrutando del hecho de que sea un libro también acogido, pero vamos, el mérito en realidad es que ahora muchas veces cuando me preguntan, mi respuesta es que no entiendo cómo no se había escrito un libro sobre macrofestivales antes, siendo un modelo de consumo prácticamente hegemónico, como mínimo aquí en España, y siendo una industria que mueve tantísimo dinero y hace correr tantos ríos de tinta, pero yo te digo, siempre en positivo, nunca buscándole en las cosquillas. Es que justamente, oye, de hecho lo marcas en el libro, ahí está la respuesta, que es difícil también para cierta prensa, pero pasa en todos los ámbitos, ¿no? Culturales. Cierta prensa habla mal de algo que también da plata, y además, bueno, uno está como limitado, ¿no? Además de que hay presiones directas de productores. Claro. Es evidente, hay muchísima gente que vive de los macrofestivales. No solo los grupos, muchos trabajadores subcontratados, muchas empresas que saben que cuando llega la época de festivales tienen mucho trabajo. La propia prensa musical, en algunos casos, viven literalmente de los macrofestivales, especialmente la prensa especializada, revistas que saben que cuando llega abril, mayo, junio, julio, van a tener muchos ingresos de publicidad. Entonces esto hace que, aunque veas cosas negativas, no quieras poner el dedo en la llaga porque sabes que te va a repercutir a ti, incluso económicamente. Yo he hablado con muchísima gente para escribir este libro, pero prácticamente la mitad no han querido dar el nombre porque trabajan en esto y es normal que quieran seguir viviendo de su trabajo, aunque sí que hacen el esfuerzo de explicar cosas que no son de dominio público. A mí hay una frase del libro que me parece que resume bastante bien. Es un libro aborda casi todos los aspectos, de lo psicológico, lo comercial y lo cultural. Y hay una frase que dice: los macrofestivales son animales fascinantes y voraces. Me parece que está un poco resumida tu interés, que es como un buen proyecto, digamos, se empezó a ir de las manos. Eso es un poco la sensación que queda, y que nosotros en Argentina lo estamos empezando a vivir, no sé si con esa intensidad, porque recién el año pasado llegó el Primavera Sound, por ejemplo, a Buenos Aires, que justamente tuvo una edición bastante conflictiva, de hecho cambiando la productora. Bueno, pero me parecía como que esa frase resumía un poco tu interés. Sí, la verdad es que no había caído, pero realmente es que es esto. Son fascinantes porque, sinceramente, yo he sido muy aficionado a los festivales, y precisamente esa fascinación que generan en el espectador hace que cuando empieza a sonar la música no quieras saber nada de las cosas chungas o turbias que están pasando ahí detrás. Tú quieres ver a tu grupo favorito y no te preguntas cómo es posible que ese grupo
que en realidad tampoco tiene tanto público, esté actuando en un sitio tan grande, con tanta gente, tengas que pagar las cervezas tan caras, seguramente hay gente que está trabajando en condiciones pésimas, pero tú todo eso no lo quieres ver porque estás fascinado por el grupo, que llevas meses queriendo verlo. Y por otro lado, esa voracidad es que es intrínseca al capitalismo y a las empresas que quieren crecer año tras año, y seguramente a costa de pisar o hacer desaparecer a competidores. Entonces, esta combinación es lo que... Sí, es una frase que define bien los festivales, esto, la parte fascinante, la parte esta de que te deja embobado, pero toda la parte caníbal que hay detrás. Y justamente ahora termina la temporada de verano ahí en el hemisferio norte de España, la gran temporada de festivales, y por lo que estuve viendo, y también en tu Twitter está PEX, bueno, se llama ahora, está muy activo, y parece que hubo un par de cancelaciones de festivales, hubo algunos problemas con otros. Entonces un poco la temporada te está dando un poco la razón, o el libro llega en un momento propicio. No sé si este año fue particularmente conflictivo con los festivales. ¿Sabes qué pasa? Que es un negocio tan grande que ha crecido en tan poco tiempo que es muy difícil cuantificar y ver exactamente cómo han ido las temporadas, porque luego quien te está dando la información, las cifras, es parte interesada, porque es la propia industria de la música que te dice, ha habido este año 1.400 o 1.100 festivales, se han cancelado 2, claro, a veces se cancelan 2 festivales y parece una catástrofe. En apariencia, yo que sé lo que pasó en Madrid, por ejemplo, con el Primavera Sound, que no se canceló, pero que fue una edición catastrófica, parece que marque toda la agenda del año, pero posiblemente puede haber habido más festivales. De hecho, algunas cifras que me habían comentado me hablan de que había más festivales que en 2022. Entonces, calibrar todo esto es muy complicado. Es uno de los problemas que hay realmente, porque nadie sabe cuántos festivales hay y o cuántos se suspenden. No existe un ministerio, ¿no? O un observatorio de festivales bien profesionalizado y con herramientas para controlar todo esto. Yo lo que sí que detecto es que empieza a haber un poco de cansancio por parte del público, no de cansancio de ir a festivales, sino de cansancio de tener que aguantar según qué festivales. Y entonces sí que percibo que hay gente que empieza a fardar, digamos, a chulear de que ha ido a festivales pequeños. De repente, ir a festivales más pequeños no es la opción B, no es la segunda división en el fútbol, sino es un sitio que un espacio en el que empieza a tener como buen prestigio. Y en cambio, la idea de ir a un macrofestival y juntarte con 80.000 personas es algo que empieza a ser cada vez más cuestionado. Y también la prensa empieza a cuestionar un poco más según qué prácticas y según qué maneras de funcionar, cosa que hasta ahora había pasado poco. Bueno, de hecho, la palabra macrofestivales en Argentina no la tenemos incorporado, porque para nosotros festivales ya es el Primavera Sound. Por eso te digo que es un fenómeno nuevo para nosotros, si bien la cultura musical desde ya la tenemos de sobra, pero empiezan a llegar, yo creo que de a poco. Pero la situación en España parece realmente, en un momento vos marcás en el libro, en el capítulo dedicado a los bookers, que es muy interesante. Los bookers son como agentes internacionales que se dedican a negociar con las productoras, y decís que están saliendo productoras un poco de abajo de las piedras, o bookers de abajo de las piedras. Un negocio tan rentable que empieza a parecer un poco, digamos, cualquiera uno empieza a ser productor. Pero esto va muy vinculado con el tema que yo no sé si en Argentina es tan así, corrígeme si me equivoco, pero aquí en España se invierte mucho dinero público. Claro, tú te puedes presentar como promotor al Ayuntamiento de Sevilla y decir, oye, ¿queréis que os monte un festival? Ponerme este dinero y os voy a traer aquí voy a reunir a Oasis, aunque ellos no quieran, y voy a resucitar a Jimi Hendrix, y yo te traigo lo que haga falta, pero tú ponme el dinero. Entonces, claro, de repente, pues cualquiera se atreve a montar negocios que sabes que tienen las espaldas cubiertas porque el ayuntamiento te está poniendo dinero. Esto es lo que ha pasado en los últimos años en España, y en la última década es que han aparecido muchos festivales en general, pero también muchos macrofestivales. El Primavera Sound, que tú lo citabas antes, claro, el Primavera Sound es un macrofestival hoy. Claro. Y no era un macrofestival, era un festival pequeño bueno, empezó haciéndose en salas, imagínate. Pero hay muchos macrofestivales que están haciendo ahora en España
ya directamente para 40.000 o 50.000 personas. Entonces, de hecho, hay un dato muy bueno que es que algunos festivales directamente que nacen nuevos no les conviene poner el nombre de la ciudad donde arrancan, porque quizás es como una franquicia, parece un equipo de fútbol americano, donde la franquicia se compra, se tiene que mudar de ciudad. Me parece un dato muy, muy interesante para... claro, aquí hay festivales tipo Visor Fest que pueden cambiar de provincia incluso, Claro. o San, pues esto no quiere decir nada, y si un año lo hacemos en Valencia y el otro año lo hacemos 300 kilómetros más al norte, pues no pasaría nada. Y también me parece algo para rescatar que, hablando un poco más de la parte cultural, hay también un capítulo creo que se llama Desierto, que es un poco la parte más, si se quiere, un poco más social, de cómo la excepcionalidad que promete el festival juega en contra a lo largo del año con la cultura de un lugar, ¿no? Es decir, las salas de teatro, los recintos chicos o pequeños, que a lo largo del año por ahí no tienen actividad. Y me pareció interesante ese aspecto y cómo en realidad estamos hablando siempre de lo mismo, que es concentrar el negocio en cada vez menos manos. Ese capítulo me parece bastante... Sí, es que para alguien que no acostumbre a ir a macrofestivales ni a salas de conciertos, le puedes explicar esta misma historia desde otro punto de vista. Los centros comerciales o las grandes superficies los grandes supermercados. Alguien de repente se inventa, voy a montar un espacio en el que tú puedas venir a comprarlo todo, desde tornillos para arreglar algo hasta el pan del día, pasando por vasos de cristal si se te han roto. Pues los macrofestivales se convierten un poco en esto. ¿Y qué provocan las grandes superficies comerciales? Pues que las pequeñas tiendas, la pequeña ferretería, la pequeña tienda que vendía solo vasos, el que vendía solo plátanos, pues todos estos vayan desapareciendo. Este paralelismo se puede establecer perfectamente con los macrofestivales y las salas. Y lo que pasa a menudo, y vuelvo al tema del dinero público, es que, claro, cuando un ayuntamiento inyecta un montón de dinero público a un festival que se hace en su localidad, ese dinero ya no lo puede invertir en una sala pequeñita que esté funcionando durante todo el año. Y esto es lo que pasa. Hay salas, el ejemplo que pongo en el caso en el capítulo de Desierto, es una localidad que se llama Benicàssim, nació el FIP de Benicàssim. Lo primero, claro. Y tú allí en octubre quieres ir a ver un concierto y no hay salas. No hay grupos que quieran ir a Benicàssim porque no hay público siquiera interesado en la música, lo cual es una prueba de que esa teoría de que los festivales generan nuevos públicos es más que discutible. Allí se están haciendo festivales desde hace 25 años en esa ciudad y no hay salas, no hay locales de ensayo, no hay tiendas de discos, por supuesto, no hay nada que haga pensar que esos macrofestivales dejan una huella cultural en el territorio. De hecho, no encontraba la palabra, por eso dudaba antes, era extractivismo. Hablas de extractivismo un poco, de que le sacan lo mejor al lugar durante un fin de semana, lo que dure, 2, 3, y después la ciudad queda, o el lugar queda un poco vacío. De hecho, diste una entrevista, creo que en El País, que decía que tiene que ver, volvete con todo esto que estamos hablando, que es, el problema no es el festival, sino que se convierta en la única opción, que es un poco lo que pasa con las plataformas de streaming, con Spotify, ¿no? El problema no es que existan, sino que se plantee como la única opción. Yo creo que eso es un poco tu interés. Claro. El problema no es que existen, el problema es el tamaño que tienen, que seguramente a partir de ahí empiezan muchos de los problemas que sufrimos como consumidores, y el problema no es la existencia de un modelo de consumo de música en vivo, sino que este modelo se convierta en un ejercicio de monopolio, porque también otra de las frases que se sueltan a menudo es los macrofestivales y los festivales y las salas pueden convivir. Bueno, pueden convivir si una no intenta pisar a la otra, pero no es una guerra, no es una cosa equilibrada. Los recursos que tienen los festivales son infinitamente superiores. Tienen mucho más dinero público, tienen muchos más sponsors, tienen mucho más público, con lo cual la manera de convivir con la sala es llevarse lo mejor y dejar a la sala pues que los que no quieran tocar en festivales o no puedan, pues que vayan a la sala. Entonces, esta coexistencia pacífica es una quimera, no existe. Y en un momento hablas de, no sé si en alguna entrevista o en el libro, ya uno se pierde leyendo, pero tercera guerra de festivales, por la guerra entre productoras. Sí, aquí me refería a España concretamente.
En España, cuando empezó, cuando brotó el mundo este de los festivales, hubo un año en el que Doctor Music Festival, que era un festival que se hacía en el Pirineo, en las montañas, en un valle precioso, estaba en plena guerra con Benicàssim, precisamente. Se estaba peleando por Beck. Y aquella fue muy sorprendente y fue la primera guerra festivalera, cuando Beck estaba con el Odilei o algo así, hace muchísimos años. Creo que ya era el 2000 o por ahí. Bueno, Luego hubo una segunda guerra ya en la que seguía participando Benicàssim. Doctor Music había arrojado la toalla, había desaparecido, y ya era una guerra con Summer Case, que era un festival que empezó a probar esto de hacer edición en Barcelona y Madrid, y con Primavera Sound, que era la época esta de crecimiento. Y ahí el Summer Case desapareció, que ya fue la segunda guerra bastante cruenta. De hecho, uno de los directores de estos festivales acabó huyendo a Brasil, por la cantidad de dinero que había dejado por pagar. Y esta tercera, ya que yo creo que ya es una guerra que rebasa las fronteras españolas, que es una guerra prácticamente mundial. Aquí en España se puede perfilar pues con Mad Cool, Primavera Sound, también el Bilbao de BK Live, pero en realidad ya es una guerra a nivel global. Es una guerra de Live Nation. Exacto. A eso iba. En Colombia hace poco vi un tweet tuyo que Live Nation compró Paramount, que es yo no sabía, la promotora más grande de Colombia, justo después de una especie de pelea, tampoco es que pelea, ¿no? Es una disputa comercial. Bueno, sí, pelea comercial. Con el Primavera Sound había sido en Colombia. Bueno, había ahí un momento de rivalidad, de a ver quién se lleva a los mejores grupos para esta temporada. Entonces, Blur, que había sido cabeza de cartel en el Primavera Sound. De hecho, viene acá a fin de año, Argentina. Pero de repente desembarcaba en Latinoamérica con unos cabezas de cartel que eran The Cure, no sé qué, y al cabo de unos días aparecía Blur precisamente como cabeza de cartel de una jornada festivalera, creo que de un solo día, montado por la empresa esta competidora, digamos, entre comillas, una empresa local, competidora del Primavera Sound, y al cabo de unos días resultaba que esto había sido comprado por Live Nation. Yo es que mi percepción es que en Latinoamérica actualmente es el terreno de batalla donde se están haciendo las guerras más potentes. Live Nation está intentando comprar las promotoras y las tiqueteras más potentes de México, de Colombia, de diferentes países, y casualmente, después de que Primavera Sound fuese adquirido en un porcentaje importante por un fondo inversor estadounidense, de repente se iniciaba la expansión latinoamericana de Primavera Sound. Entiendo que era algo que estaba en la cabeza ya de Primavera Sound o del fondo inversor. Entonces ahí en Latinoamérica ahora mismo se están programando artistas muy, muy potentes, pero básicamente todo es una guerra entre diferentes empresas por colonizar, porque es neocolonizar, digamos, sí. Todo un continente con miles y miles de bandas, principalmente anglosajonas, y destinadas, entiendo yo, a un público de gran poder adquisitivo, porque no creo que todo el mundo pueda pagarse las entradas, los precios que se están poniendo en Colombia y en estos países. Desde ya, de hecho, cada vez que, bueno, el Lollapalooza es el ejemplo principal. Acá creo que yo no sigo tanto la agenda de festivales, pero acá en septiembre, por ejemplo, se empieza a poner la preventa para marzo del Lollapalooza, y siempre la misma queja del precio, ¿no? Obviamente cada vez más expulsivo, lo mismo pasa en cualquier lado. Y quería hablar un poco de la prensa, que es un poco el rol que nos toca, más allá de dónde trabaje cada uno. Y bueno, en el libro mencionás amenazas, coacciones, y quería hablar un poco sobre tus colegas, cómo es el trato, digamos, con gente de tu generación que por ahí vio el inicio de los macrofestivales, festivales en ese caso, y cómo fue el desencanto en este siglo un poco con lo que estaba pasando. Bueno, pues es una pregunta interesante porque evidentemente cuando yo empiezo a escribir con una visión más crítica sobre los macrofestivales y sobre determinadas empresas que están vinculadas en algunos casos con revistas y en las que colaboran muchos periodistas barceloneses sobre todo, pues ahí hay una ruptura de relaciones y prácticamente de amistades con mucha gente con la que yo había trabajado, que ahora aquí en Barcelona, digamos que circulo por unos caminos en los que si me encuentro con determinados periodistas, pues algunos directamente me giran la cara ni me saludan.
Bueno, volvemos al tema este, ¿no? El periodismo musical. Tú sabrás, bueno, imagino, tampoco te conozco tanto, pero no es el oficio que genere más beneficios para sus No, cultural. profesionales. El Claro, cultural en general. la precariedad forma parte de este oficio y la dependencia de promotoras de conciertos o de discográficas antaño, pues es muy, muy estrecha. De hecho, hay muchos periodistas en mi país que para llegar a fin de mes y poder pagar el piso, poder pagar la habitación en la que viven, tienen que hacer otros trabajos además de ejercer el periodismo. Y estos otros trabajos pueden ser trabajar en el departamento de prensa de algún festival. Es decir, que ahí se producen unas Doble agente. vínculos, unas relaciones muy, muy, muy estrechas y muy intensas, de las cuales depende el sustento de mucha gente, de muchos periodistas. Entonces ahí es muy razonable y es muy comprensible que una prensa débil, económicamente débil, y unos periodistas que dependen, que llegan muy al límite a final de mes, cada mes, pues tengan que ir con pies de plomo a la hora de meterse con unos o con otros. De hecho, es triste, pero un poco me alegra que en todos lados pase lo mismo, porque la verdad que el periodismo cada vez más precario y la cultura ya directamente es como un lado B del periodismo donde cada vez hay menos, digamos, menos oportunidades. Y después quería hablar un poco del público. En un momento también hay un muy buen estudio que me interesó, que mencionás de dos psicólogos, me parece que son ingleses o... Sí, en el que hablas de... hicieron un estudio sobre, preguntándole a los asistentes a los macrofestivales qué era lo que valoraban de los festivales, entre ellos, obviamente, la novedad y la experiencia. Y yo creo que... Eran catalanes. Ah, catalanes, perdón. No, porque estaba en inglés el título del estudio. Sí, porque era una tesis y estaba publicada en inglés, es cierto. Okay. Sí. Pero me parece que el tema de la experiencia es un tema del que se viene hablando mucho en general, porque cierta gente asiste a lugares, no solo macrofestivales, puede ser cine, lo que fuere. Hay una necesidad quizás exacerbada después de la pandemia. Es una pregunta, ¿no? Si crees que la venta de la experiencia es uno de los de los ejes en los que el mercado cultural está haciendo hincapié. Posiblemente sí, pero, los macrofestivales como mínimo, que es el terreno que yo domino, se venden a sí mismos como algo más que una suma de artistas. De hecho, es la excusa que utilizan a menudo para poder desarrollar prácticas más que dudosas legalmente, como impedir que la gente entre comida al recinto. Se les dice, no, es que tú has comprado una entrada para una experiencia conjunta que incluye ya la comida y la bebida, por lo tanto yo no te puedo dejar entrar comida, como si esto fuese un restaurante con actuaciones en vivo y no un festival con puestos de comida, ¿sabes? Entonces se vende esta idea de experiencia también porque, como mínimo, España es un país que no está tan acostumbrado a pagar dinero por ver música en vivo. Esto no es Inglaterra, esto no es Francia, que tienen unos circuitos de salas y unos circuitos de actuaciones en vivo muchísimo más extensos y más tupidos. Entonces aquí en España, claro, si tú quieres meter a 80.000 personas en un recinto programando a los Cure, pues tú puedes encontrar 20.000 fans de los Cure, pero te faltan 60.000 para llenar el recinto. Y entonces tienes que empezar a desarrollar estrategias para convencer a gente que no le interesa especialmente la música de que tiene que pasar un fin de semana ahí dentro. Y por lo tanto, una de ellas ha de ser la de tienes que venir aquí porque es el sitio en el que hay que estar, porque es una cosa fascinante, porque aunque no conozcas ningún grupo, seguro que te sorprenderá alguno, porque van tus amigos, porque se come muy bien, toda una serie de argumentos que no tienen nada que ver con la música, pero que son la única manera de acabar llenando los recintos. Bueno, hablando de la parte psicológica, que es a mí, en particular, es uno de los aspectos que más me interesó del libro. Me pareció interesante el tema de la ansiedad que generan los festivales y sobre todo la comparación, sin hacer nostalgia, porque también el mundo cambió, eso me parece interesante, de los primeros festivales de Monterrey o incluso en los 90 también, que hubiera tiempo entre show y show, no era perjudicial, sino todo lo contrario. Obviamente, para el público desde ya que no es perjudicial, nunca va a ser perjudicial. Pero bueno, la dinámica voraz del macrofestival hace que directamente no haya tiempo para entre intervalos entre shows y eso genera ansiedad. ¿Cómo empezaste a pensar ese aspecto del libro?
el impacto psicológico? Bueno, tenía muy claro que quería investigar sobre ello, pero no sabía cómo cómo abordarlo. Pero es una cosa evidente. Tú escuchas comentarios de gente que asiste a festivales, y yo seguramente los he hecho alguna vez, y decimos cosas absolutamente que no tienen ningún sentido. Que lo piensas fríamente, alguien que no vaya a festivales y te oye hablar y dirá, pero tú estás tonto, ¿o qué? O sea, gente ¿Para qué que volvés? diga, ¿eh? ¿Para qué ¿Por qué volvés? volvés? Claro, claro, claro. Gente que sale de un festival después de 3 días y dice, si veo un CD, vomito. Ujú. Porque tengo tal aversión a la música después de estar 3 días en un festival que no quiero que me acerquéis música durante meses. Esto se lo explicas a alguien y dice, ¿estáis tontos o qué os pasa? Ujú. Gente que se alegra de que un artista cancele a última hora su actuación en el festival porque así no tendrá que escoger entre ese artista y otro que le gusta mucho y que actuaba a la misma hora. Es Ujú. decir, tú has pagado una entrada porque querías ver ese artista y de repente Sí, sí, ese ese artista no toque. se ve mucho en redes sociales. Es evidente que en las redes sociales a veces tendemos a exagerar, ¿no? Pero sí que hay una serie de comportamientos, una serie de reacciones dentro de los festivales que vistas desde fuera por alguien que no acuda a un festival dirá, es que estáis enfermos. Ujú. Y es que hay algo de enfermedad. La música como elemento fascinante que decíamos antes, pues también nos distorsiona nuestra percepción de lo que es normal y de lo que no tiene ningún tipo de razonamiento y nos comportamos así. Y yo quería hablar con alguien que me explicase esto. Y hablando con una psicóloga me dijo, hay un chico que ha hecho una tesis Ujú. sobre todo esto y puedes hablar con él. Y bueno, conversando con él y también recogiendo testimonios de gente, y también recordando lo que yo mismo siento, pues esto de ir caminando como alma en pena, prácticamente corriendo entre escenarios para no perderte cosas que luego te las pierdes igualmente porque resulta que estás deshidratado y necesitas una cerveza, entonces te pierdes 4 canciones, las 4 primeras de un grupo. Claro, todo esto en una situación normal de sala de conciertos, todo esto no pasa, pero ahí entras en una especie de maratón, una especie de concurso contigo mismo de a ver cuánto aguanto, cuántos grupos puedo ver, si me voy a la segunda canción o la tercera para ver otra cosa en otro escenario. Es demasiado, demasiado para ir a disfrutar, sí, demasiado. Sí, pero hemos asumido estos hábitos, los hemos asumido porque ya tenemos experiencia como festivaleros y ya sabemos que las cosas son así. Bueno, a mí me apetece cuestionar y preguntarme por qué tienen que ser así las cosas. El otro día, no sé si me salgo un poco de tema, pero un chico comentaba que había estado en el Festival Calamijas, uno de estos nuevos que ya nacen muy grandes, estaba actuando Belán Sebastián y todo el mundo hablando y tal, y él que quería ver al grupo prácticamente no los podía oír. Y llamó la atención una de las chicas que hablaba, y la chica va y le responde ahí, no te quejes, es que no tienes cultura festivalera, me decía. Ujú. Como queriendo decir, tío, ya se sabe que en los festivales se va a hablar y que posiblemente no lo vayas a oír, Es, porque has ido es, a pocos festivales. Y claro, me llamó mucho la atención, ¿no? Asumimos que vamos a cansarnos, asumimos que nos vamos a perder la mitad de conciertos, asumimos que nos van a timar con el precio de la cerveza, y ya asumimos que la gente va a estar hablando y no te vas a enterar de nada del ujú. concierto. Es alucinante. No, y aparte el contraste entre, que también está marcado en el libro, el contraste entre, para alguien melómano, el contraste entre algo cotidiano, porque el que es melómano escucha muy seguido música, y la venta de la excepcionalidad. Además, por un tema real, que es que esa banda que a vos te gusta viene una vez al año, con suerte. Entonces es un contraste que tiene poco que ver con el melómano. Entonces va siendo un poco expulsivo lo que da la sensación. Bueno, yo paso de esto, total, yo tengo la música todo el año, es un poco lo que uno podría pensar. Sí, de hecho, hay mucho melómano que se siente expulsado de estos espacios y dice, pues mira, yo ya de aquí me retiro, yo iré a los conciertos. Esta conversación la tengo constantemente. No, no, seguro. Me encontraba con un chico, en una profesional del negocio, periodista, en una sala de conciertos para 100 personas, viendo un grupo de rock australiano buenísimo, y hablamos del verano. Decía, no, yo este año no he ido a ningún festival. Y decía, como yo ya me he quitado, yo quiero ver cosas de estas. Hay mucho melómano que se siente expulsado, pero claro, aquí la paradoja es que el principal reclamo de los festivales son la música. Entonces, si un modelo de negocio que vende música genera tanto rechazo de gente muy aficionada a la música, ¿quién va a ir a estos recintos? Bueno, pues muchas veces lo que pasa es que estos recintos están llenos de gente para la cual la música es algo, pues bueno, que no está mal, pero que tampoco
es su vida. Y entonces ahí es cuando empiezas a llegar delante del escenario y te encuentras un montón de gente hablando sin mirar al grupo y tal. Claro, y los melómanos que aún resisten dicen, es que este sitio no es para mí, seguramente. Y tienen toda la razón. Muchos melómanos todavía no se han dado cuenta de que los festivales no están hechos para ellos. Ellos comprarán las primeras entradas, las de precio de oferta, y se programarán grupos muy, muy de nicho, muy específicos para que vayan los melómanos, pero en realidad el público principal de estos grandes acontecimientos es un público al que no le interesa especialmente la música, y es algo que debemos asumir todos como consumidores. De hecho, para ir ya más o menos terminando, estaba pensando, bueno, tu interés claramente es intervenir un poco, como cualquier periodista, ¿no? Tiene un poco la intención de intervenir en la discusión pública de lo que está pasando. ¿Y cómo ves que qué crees que puede empezar a pasar de acá al futuro a partir de tu libro, a partir de un montón de gente que por ahí está hablando del tema? ¿Cuál sería el panorama ideal, más allá de que los macrofestivales van a seguir existiendo? Ya, bueno, efectivamente, lo primero imprescindible es que debemos asumir que esto no va a desaparecer, y mucho menos porque se haya escrito un libro. Es un modelo de negocio que ha existido durante muchos años. Hay mucha gente poniendo muchísimo dinero para que esto siga funcionando y rindiendo muchos beneficios, por lo tanto esto no va a desaparecer, no desaparece. Bueno, yo creo que lo que hacía falta como mínimo es ordenar toda una serie de sensaciones y una serie de argumentos para poner sobre la mesa, para intentar explicar con claridad por qué los macrofestivales funcionan como funcionan, por qué te molestan determinadas cosas, porque no es culpa tuya, es culpa de que alguien ha diseñado este espacio musical de esa manera, muchas veces en contra tuya, o sea que tú no tienes la culpa como espectador. Bueno, hasta que no reconoces la situación, tampoco puedes encontrar soluciones. Entonces este libro lo que pretende como mínimo es plantear una serie de explicar cómo funcionan, para que a partir de aquí quien quiera reconducir la situación lo haga. Es posible que haya algún festival, no un macrofestival, pero un festival que tenga esta tendencia que tienen todos a crecer y diga, pues igual sí que me tengo que preguntar hasta dónde quiero crecer. Igual se me empieza a ir el público, ¿sabes? Igual a partir de cierto número de gente, a mí me cuadran los números, pero empiezo a perder también espectadores importantes o espectadores que son los que arrastran a otros amigos, ¿sabes? Se pierde la identidad también, ¿no? Hay productores, claro, la identidad de que uno le quiere imponer a un proyecto, claro, ¿no? Se pierde. Claro, tú puedes llevar 15 años trabajando para que tu festival tenga una identidad muy clara y no hacerte la pregunta de ya tengo bastante aquí y dejar que la inercia te lleve a seguir creciendo, y sigues creciendo, pero empiezas a perder cosas, empiezas a perder la identidad, como tú bien dices, y empiezas a perder, pues, y cuando pierdes la identidad, por cierto, eso cuesta mucho dinero. O sea, tú cuando eres un festival con prestigio y te acercas a los artistas para contratarlos, ellos pueden querer venir a tu festival porque tienen una identidad muy marcada y hacer una rebaja. Cuando tu festival es un supermercado, el artista dice, oye, yo aquí, si realmente quieres que venga aquí, págame esto más 15, Claro. porque si no me voy a otro sitio. Entonces, hasta eso cuesta dinero. Yo creo que todo esto son reflexiones que está bien bueno, pueden existir en el negocio, pero si hay algo que realmente desearía yo en España es que el libro llegase a muchos ayuntamientos y a muchos concejales de cultura, que son quienes al final están utilizando nuestro dinero como contribuyentes para trazar unas políticas culturales que pueden ser: vamos a apoyar a lo más grande, o vamos a apoyar el tejido cultural y intentar que la gente pueda disfrutar de la música durante todo el año como una forma natural. Entonces, hasta ahora, en España, lo que manda es poner mucho dinero en el evento más grande. Si pides una subvención, hay zonas del país donde si pides una subvención para un festival de 3.000 espectadores, te dan 3.000 euros. Pero si tú les explicas que el festival es para 30.000, te dan 300.000. Con lo cual esto lo único que hace es fomentar que tú hagas negocios lo más grande posible, el festival lo más grande posible. Y yo creo que en el fondo de todo este libro lo que yo planteo es que trabajar a escala macro es muy nocivo para la cultura en muchos sentidos. Claro. Y si los políticos lo que hacen es fomentar que tu negocio, que antes era de 3.000 personas, intentes hacerlo de 30.000, pues es que se está trabajando en la dirección contraria completamente a nivel político.
Sí, sí. Bueno, vamos resumiendo porque la verdad era para mucho, pero te quería preguntar por último, ¿quiénes, colegas, periodistas o de otros ámbitos, quiénes o de otros países incluso, quiénes están trabajando más o menos que te interesen en el mismo sentido que vos, no solamente con festivales, sino con otro tipo de ramas culturales, que estén libros que hayas leído, documentales, si puedes recomendar como para... Uf, pues aquí me vas a pillar porque justamente porque me he metido mucho en esto y he estado buscando mucha información sobre esto, me he desentendido un poco de la visión crítica que se pueda tener en otros lados. No te voy a poder responder a esto. Ok. Pero Porque te daría nombres al azar y no... No, algo de recomendación, como bueno, por ahí algún libro de Inglaterra o de Estados Unidos, viste, en el mismo... No, es que en este caso de los macrofestivales, yo sé que cito un libro que se llama Rockonomics, es un libro de economía aplicada a la música, pero es que no existen libros sobre macrofestivales. Creo que en México hay un chico, un periodista que se llama Julian Woodside, que ha publicado un libro, pero no sé si son libros, él sí que está escribiendo en México con una perspectiva muy crítica sobre todo estos macroeventos, porque es que México es otro de esos países que está tocando con Estados Unidos, que es digamos que es el ojo del huracán, es la estrella de la muerte de todo esto. Y México está viviendo del impacto de la festivalización de la música de una manera brutal. Y él sí que ha escrito bastantes artículos, Julian Woodside. Ok, sí. Perfecto. Bueno, Nando, te agradezco el tiempo. Bueno, espero que el libro llegue. En Argentina no se editó, pero la verdad que yo creo que hay un público bastante interesado, así que ahí... A mí me sabe mal porque yo creo que por afinidad idiomática, porque el lenguaje es el mismo, pero es que también por el momento que se está viviendo en Latinoamérica sería muy interesante que llegase allí, la verdad. De hecho, estamos bastante atrasados. En este caso es positivo. Nosotros no estamos viviendo... la cultura festivalera en España se fue de mambo, como decimos nosotros. En Argentina no creo que llegue a ese nivel. Te había perdido. La cultura festivalera se fue de madre. Mambo, sí, de madre. Bueno, nosotros decimos de mambo. Y la Argentina no creo que pase, aparte por una cuestión de espacio, ¿no? Pero me parece que estamos en un punto de inflexión donde se puede evitar quizás que se desmadre un poco. Así que me parece que el libro podría servir un poco. ¿Sabes qué pasa? Que es que ahora que dices esto, yo he hecho la vista atrás y claro, yo cuando en los 90 yo me iba a Londres a ver festivales porque me gustaba mucho. Y cuando empezaron a haber festivales aquí, lo veía como una cosa muy exótica y ahora recuerdo conversaciones con gente que tenía stands que vendían discos de sellos independientes y con los años me decían, si a mí me llegan a decir en el año 98 que dentro de 20 años la industria festivalera va a ser la más potente de toda la música, me hubiese muerto de risa en España. ¿Sabes? Sí. Que a veces estas cosas explotan y crecen muy rápido. Yo en el 98 jamás hubiese creído esto. Hubiese pensado que existirían 5 festivales en España y se acabó. Claro. Y ahora tenemos más de 1000. Y esto ha sido un proceso súper breve. Porque cuando se pone mucho dinero muy rápido, las cosas crecen. Y en Argentina se está poniendo, y en Latinoamérica se está poniendo muchísimo dinero, mucho más del que se puso para que creciera en España. Entonces, yo... estoy muy contento de que creas que esto no va a pasar, pero... No, es veremos, todo puede pasar. Así que bueno, veremos. Esperemos que no se desmadre como en España. Bueno, Nando, muchas gracias. Y te agradezco la conversación y bueno, esto fue todo. Muy bien, muchas gracias. El Murmullo es una coproducción entre Revista Bache y Radio Colmena. Conducción, Alejo Ibacua. Edición y diseño sonoro, Naila Lamberto.